Buenos días, mi nombre es Dewin Pérez y hoy en este video se va a exponer el artículo Imperio Informal, la política británica hacia América Latina en el siglo XVIII, artículo del historiador Eugenio Vargas García. Y bueno, en este artículo el autor lo que se plantea es hacer como un análisis de la forma de imperio que la Gran Bretaña intentó establecer en estos territorios americanos. No fue la forma tradicional de imperio que se suele conocer, sino más bien una suerte de imperio informal, que es lo que se plantea. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, pasemos ahora. Muy bien. Y muy bien. En el texto se nos plantean dos corrientes por las cuales se ha intentado estudiar esta influencia británica, este imperialismo británico en la historiografía. Una de ellas es la teoría de libre comercio y la teoría de la intervención en asuntos, la teoría de la no intervención en asuntos internos. Bueno, lo que nos dice la teoría del libre comercio, esta comprende, podríamos decir que comprende que el crecimiento el crecimiento económico de Gran Bretaña estuvo ligado a su expansión en ultramar, la cual a su vez también estuvo ligada a los intereses del gobierno británico y sus políticas intervencionistas. Un ejemplo de estas políticas intervencionistas, estos intereses del gobierno británico, hombre, pues la imposición de tratados de libre comercio, eh, la imposición de acuerdos o tratados para abolir la esclavitud, ambos cosas que podríamos decir que le convendrían a Gran Bretaña. Por un lado, con la implementación de de tratados, acuerdos para abolir la esclavitud, se imponía esta forma de pensar de capitalismo inglés, en el que se abolía la mano de obra esclava para atraer la mano proletaria, la mano de obra asalariada, la cual era digamos que económicamente más rentable a estar manteniendo a un esclavo del cual depende del propietario. Otra cosa que podríamos decir que también le beneficiaba a Inglaterra eran estos tratados de libre comercio, como lo acabo de decir, ya que con ellos se establecía una directa relación de comercio en la que Gran Bretaña le vendía ya los productos manufacturados a estas periferias, como lo llama el texto. Y bueno, en esta teoría también se habla sobre un gobierno altamente intervencionista, si es que es indispensable una intervención para asegurar los intereses británicos. Y por otro lado está la teoría de la no intervención de los asuntos internos, que comprende eh, un crecimiento de Gran Bretaña, y a su vez que esta comprende, pero que la comprende en un divorcio entre la política internacional y las dinámicas autónomas de los demás países o periferias. Bueno, como esto que hablaban de estos fisiócratas del siglo XVIII, del laissez-faire, de dejar hacer, dejar pasar. Bueno, habla sobre una no intervención en las políticas internacionales de los demás países. Y bueno, aparte de estas dos, en el texto también se menciona una teoría de dependencia de las periferias o estos países latinoamericanos hacia Gran Bretaña, creándose se podría decir, una relación de neocolonialismo, se podría decir.
Bueno, pasemos a la siguiente. Lo que siguiente que trataremos es esto de la Pax Británica, pero no tanto. ¿Por qué? En el texto nos dice que después de la derrota de Francia en la batalla de Trafalgar, en este marco de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña queda como vencedora en, eh, en esta batalla y lo cual hace que no queden con más enemigos o amenazas para ellos en los océanos, lo cual hace que este adquiera el control de las libres rutas oceánicas de comercio. Esto a su vez con la gran potencialización que recibió Inglaterra y Gran Bretaña durante la Revolución Industrial, le darían una posición, pondrían una posición a esta más favorable frente a demás países, a demás potencias, que no perdería sino hasta entrados a 1870, ya que es a partir de esa década en la que empiezan a surgir nuevos potencias, nuevas superpotencias, nuevos superpaíses y ya con un proceso de industrialización como lo vienen siendo Estados Unidos, como lo era Alemania o como lo era Japón. Es en este periodo en que Gran Bretaña comenzaría como a perder este estatus de superioridad mundial que había alcanzado. Bien, continuamos con el siguiente. Bueno, acá en esta imagen, como que he puesto acá, esta es una representación de la batalla de Trafalgar. Y muy bien. Bueno, acá no lo mostré, pero acá también hay una imagen que muestra un puerto inglés, haciendo alusión a esto de comercio, de estas relaciones de comercio que tenía Inglaterra con estas periferias. Y bueno, volviendo a donde iba, hablemos de la forma de imperio o la forma en la que Inglaterra, o bueno, Gran Bretaña, renuncia a este papel de imperio que se implanta en los territorios de estas periferias del Caribe. Eh, no lo logra, pero sí concibe otra forma de hacer una presencia, que es sale más rentable. Muy bien. Se menciona en el texto que Gran Bretaña parecía tener sus ojos puestos, fijados en esta parte de Norteamérica, el seguido del Caribe. Sin embargo, también se menciona que, de hecho, a lo que popularmente se cree, de hecho, Gran Bretaña, de hecho, intentó establecer una anexión de estos territorios caribeños al Imperio Británico. ¿Qué pasa? Se nos menciona en el texto que Gran Bretaña hará unos intentos por anexar este Río de la Plata, hará dos incursiones, una en 1806, la cual fracasará, otra posterior en 1807, la cual también fracasará. También se menciona en el texto que durante cierta parte del siglo XVIII también Gran Bretaña tuvo los ojos puestos en el puerto de Veracruz. Sin embargo, como se va mencionando varias veces en el texto, estos intentos llegan a fracasar, por lo cual eh, se llega a la conclusión de que era inviable establecer un imperio o bueno, anexar esos territorios al imperio de manera formal, por lo que se va a cambiar de enfoque, se va a cambiar de óptica y en vez de intentar anexar estos territorios de la manera al imperio de la manera tradicional, se va a querer entrar a estos mercados de estos países e intentar establecerse de esta manera, estableciendo una
punto en el que se pueden vender estos productos manufacturados británicos. Es por esto que, de hecho, Gran Bretaña apoyará muchos de estos procesos de independencia que se dan a inicios del siglo XIX, durante este periodo de las independencias hispanoamericanas, en el que se van a empezar a separar se van a empezar a separar los territorios de Hispanoamérica, se van a empezar a separar de las metrópolis, por lo cual van a intentar apoyar ahí estos procesos y posterior a ello establecer, a tener ya establecido una base de unas relaciones, que nos lleva de hecho al siguiente y último punto de esta video exposición. Y bueno, acá tenemos en esta imagen a uno de estos intentos que ya había mencionado. Antes de pasar a lo siguiente, esta es una representación, una imagen de tropas inglesas marchando por el río, marchando en Montevideo en uno de estos intentos que comenté por conquistar el Río de la Plata. Y bueno, en cuanto a el arreglo de la independencia, Gran Bretaña y las reglas de juego, ¿a qué nos referimos con estas reglas de juego? Bueno, por estas reglas de juego se nos quiere decir unos acuerdos que fueron impuestos por Gran Bretaña o Inglaterra para reconocer la legitimidad de esos nuevos países emergentes producto de las independencias de las antiguas periferias de la metrópoli española. Muy bien, esos acuerdos eran indispensable que estas periferias, estos países, los implementaran para así Gran Bretaña, que era la máxima potencia a nivel mundial, y otorgar ese estatus de Estado legítimo, de legitimidad ante el panorama internacional. ¿Cuáles eran estas reglas? Bueno, pues que había que tener una economía liberal, una economía de libre mercado, que había que abolir la esclavitud. Se nos menciona hecho en el texto que Brasil era el comerciante número uno de esclavos a nivel global en esta primera época del siglo XIX, por lo cual Inglaterra intentará intervenir en Brasil, el cual el texto nos indica comerciar con alrededor del 60% de esclavos traídos a América. Otra importante característica que de estos acuerdos, de estas reglas de juego, era una intervención estatal, una intervención del gobierno británico en estos territorios de verse en peligro estos intereses del imperio. Y bueno, de todo esto creo que podríamos concluir que el gobierno británico tenía el poder y la capacidad de intervenir en un sistema socioeconómico y político de un país, de no adaptarse a las nuevas reglas las éticas, de las nuevas reglas del libre mercado, o estas nuevas éticas de este capitalismo mercantil que lideraba Gran Bretaña. No siendo más, y bueno, esto sería toda la exposición. Aquí terminamos, muchas gracias.